¿Alguna vez te has preguntado qué es la izquierda, qué es el socialismo y el comunismo? Bueno, hoy te voy a enseñar un poco de lo que sé acerca de este tema. Ok, ahora pongámoslo en la situación histórica. El término izquierdista data de los años 1800-1700 en la antigua Francia, cuando el rey Luis XVI hacía las reuniones sociales para ponerse de acuerdo en qué situaciones iban a ponerse económicas. Las personas este era el rey, y el dato de ser izquierdista data de los años cuando las personas que no estaban de acuerdo con las opiniones que daba el rey se situaban del lado izquierdo a donde se situaba el rey. Las personas que estaban del lado de con él se situaban del lado derecho, y las personas que estaban neutral, no tenían una opinión, estaban en el centro del juicio. Después el término izquierdista se popularizó data a los años de la Revolución Rusa, el inicio del siglo XX. Entonces ahí se popularizó con los términos de Vladimir Lenin y León Trotsky. La diferencia entre socialismo y comunismo es que el comunismo es el extremo del socialismo y del lado izquierdista. Los socialistas son los que tienen una expresión política diferente a las personas, que tienen pensamientos diferentes, que piensan que la economía debe ser diferente y que todo debe ser igualitario e equitativo para todas las personas, que no existen los estratos sociales y que no deben tener personas por tener más dinero, más privilegios que otras. Ahora pasémoslos en contexto de hoy en día y en contexto de Colombia. Hoy en día se han popularizado mucho las ramas del izquierdismo, por lo cual ha existido varias ramas, pero las dos más importantes y las más comunes y las más grandes son el izquierdismo revolucionario, que son los izquierdistas que no les gusta, que les gustaría encontrar la paz por medio de las guerras, así como pasaba con los bolcheviques cuando era la Revolución Rusa. Ahora seguimos con los anarquistas. Los anarquistas son las personas que no les gusta tener a un jefe político encima de ellas, como en el caso de Colombia actualmente es el presidente. A las personas anarquistas les gustaría tener todas las libertades de derechos, por lo cual les gustaría no tener un presidente. Este es un cuadro político. El cuadro político fue creado por David Nolan en 1969. ¿Qué es el cuadro político? Este cuadro te ayudaría a situar tu visión política de acuerdo a las situaciones económicas y políticas. Aquí tenemos la derecha autoritaria, y de todo este ramo sería lo que es llamado la derecha. También tenemos la derecha libertadora, que son las personas que quieren la libertad por medio de la democracia y de todo lo que implique la derecha, actual derecha. Aquí está la derecha autoritaria, son las personas que son de derecha, los cuales no comparten ningún tipo de ideas socialistas en ningún campo, pero que se pasan de autoritarios. Un ejemplo de esto sería el fascismo con Hitler y la Alemania nazi. También tenemos el lado socialista, que es el lado de la izquierda. Aquí tenemos la izquierda libertadora, que es lo que son llamados los anarquistas, aquí donde son micros. Y tenemos la izquierda autoritaria, que es donde se ubican las personas que les gusta la izquierda, pero que ellos quieren ser los que mandan. Un ejemplo de esto fue en la Revolución Rusa con León Trotsky, que él era el punto máximo de lo que es el socialismo autoritario. Ok, y ahora este es el mismo cuadro, pero con las personas importantes de la historia. Aquí podemos encontrar a las personas de derecha y de izquierda. De entre los más comunes tenemos a Hitler con la extrema derecha y el fascismo, y entre los más izquierdistas tenemos a Joseph Stalin de la Revolución Rusa. Aquí tenemos a Gandhi, que fue el libertador de la India, que fue el que ayudó a liberar a la India de la independencia. Tenemos a Castro, que fue el revolucionario que duró 49 años después de la Revolución Cubana. Tenemos a León Trotsky, que fue el sucesor de Lenin cuando él murió en la Revolución Rusa, y con él terminó la Revolución Rusa. Tenemos a Barack Obama, que fue el número 44 presidente de los Estados Unidos y fue el primer presidente negro. Tenemos a Hitler, que es el creador del fascismo y del neonazismo y de la época de la Alemania nazi. Tenemos a Friedman,
y a Rand, que son Friedman, son literarios que que son personas que crean historias, son muy estudiosas. Y listo, con eso terminamos lo que sería las biografías de lo que es lo que era el socialismo en la antigüedad y hoy en la época de hoy en día. Gracias. Y ahora voy a decir un poco de las biografías de todas las personas famosas en la historia que aparecen en el cuadro político. Empezamos con el lado socialista autoritario, empezando con Stalin. Él fue un político revolucionario y dictador soviético de origen gregoriano, secretario general del Comité y general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y el 52, y fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Pasemos con Fidel Castro. Fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución cubana, él ejerció el poder ejecutivo de su país durante casi 50 años. Fue como primer ministro de 1959 a 1976 y presidente de 1976 a 2008. Bernard Sanders es un político estadounidense, actual senador del estado de Vermont. Fue elegido a la Cámara de Representantes en 1991, siendo reelecto hasta 2007, cuando fue elegido al Senado como representante de Vermont. Él sostiene el récord como independiente con más antigüedad en la historia del Congreso de Estados Unidos y fue el único representante y senador en considerarse socialista. Pasemos con León Trotsky. Él fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Aunque él inicialmente se simpatizó con los mencheviques, tuvo disputas ideológicas y personales con el líder bolchevique Vladimir Lenin. Trotsky fue uno de los organizadores de la clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente, desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares y fue el que le siguió a la posición cuando Vladimir Lenin murió. Ahora pasemos con el lado de los anarquistas. Empecemos con Gandhi, que fue el primer dirigente más destacado del movimiento independentista de la India. Fue en contra del Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además, es pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, y recibió el premio honorífico a la paz. Ahora vamos con Peter Kropotkin. Fue un geógrafo, zoólogo y naturalista ruso. Aparte, fue teórico político y económico, y escritor y pensador. Es considerado como uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, dentro del cual fue uno de los fundadores de la escuela del anarcomunismo y desarrolló la teoría del apoyo mutuo. Vamos con Flores Magón. Flores Magón fue un notado anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano. Fue uno de los tres hermanos Flores Magón, líderes de los monaguistas. Se le considera una figura importante en el movimiento social que le precipitó a la Revolución Mexicana. Emma Goldman fue una agitadora, propagandista y promotora de los métodos anticonceptivos y la igualdad de género. Fue considerada por los tribunales estadounidenses como una de las mujeres más peligrosas de la puritana América de las finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Emma la Roja, como así era llamada, se convirtió en un hito en la historia del feminismo. Ahora pasemos con el lado contrario, con los fascistas. Iniciamos con Pinochet. Pinochet fue un militar político y un dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Él fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Paz. El 11 de septiembre de este mismo año, en medio de una crisis política, económica y social, se dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático a la coalición de partidos políticos de izquierda denominada la Unidad Popular.
poniendo fin al periodo de la República Presidencial. Vamos con Obama. Obama fue un político estadounidense que ejerció como el 44º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero del 2009 hasta el 20 de enero del 2017 y fue senador por el estado de Illinois el 3 de enero del 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre de 2008. Además, es el quinto legislador afrodescendiente en el Senado de los Estados Unidos, tercero desde la era de la Reconstitución. También fue el primer candidato afrodescendiente nominado a la presidencia por el Partido Demócrata y el primero en ejercer a cargo de la presidencia. Ahora pasamos con el fascismo, con Hitler. Fue un político militar y dictador alemán de origen austriaco, canciller imperial de la Alemania desde 1934 hasta su muerte, en 1945. Él llegó al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán, o el más conocido como el Partido Nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo como el Tercer Reich o en la Alemania nazi, como es conocido mundialmente. Ahora vamos con los libertarios. Friedman. Friedman fue un economista, académico y estadístico estadounidense de origen judío. Fue el ganador del Premio Nobel a la Economía en 1976 y una de las principales figuras y referentes al liberalismo. Fue un profesor en la Universidad de Chicago y fue uno de los fundadores de la Escuela de la Economía de Chicago. Annie Rand es el seudónimo de Alisa Zinovna Rosenbaum, filósofa y escritora norteamericana de origen ruso, sobradamente conocida por haber escrito los bestsellers The Fundamental Ideas Sugar y por haber desarrollado un sistema filosófico que denominó el objetivismo.